acerca de la muerte, cuando la muerte, históricamente hablando, cuando tú vas a la historia de la Iglesia y a los grandes predicadores de la Iglesia, la muerte siempre se ha predicado. Y déjame decirte que la muerte también se ha predicado desde un punto de vista evangelístico. Es decir, ha habido muchas personas que han conocido a Cristo porque se ha predicado acerca de la muerte. Y aunque te parezca mentira, ha habido muchas personas que han creído en Cristo cuando se ha predicado acerca del infierno. Es decir, yo ahora, por ejemplo, en Nueva Vida estoy dando una serie acerca del infierno. Creo que es la gran doctrina olvidada, pero es que la muerte está ahí también. Es la gran doctrina olvidada que durante siglos la Iglesia lo ha predicado y lo ha enseñado. Y hoy en día hacemos con la muerte como aquellas personas que limpian el suelo y no tienen donde poner la suciedad, levantan la alfombra y ¡pum! Lo ponen ahí y cierran como si la suciedad no se desapareciera. La suciedad está ahí, simplemente que no se ve, porque la hemos puesto debajo de la alfombra. Pues aquí no queremos saber nada acerca de la muerte. Estamos en una sociedad de la vida. Estamos en una sociedad donde se ensalza la vida con sus diversos aspectos y no queremos hablar ni de la muerte, ni de la vejez, ni del sufrimiento, ni del mal, ni del dolor y mucho menos tampoco acerca del infierno. La primera experiencia que yo tuve con la muerte, yo tenía 6 o 7 años. Era verano, yo estaba en mi habitación, creo que eran las 5 o las 6 de la tarde, estaba en mi habitación, estaba en la cama, no sé si estaba con mi hermana, estaba solo, y de pronto escucho ¡bum! Y a gente gritar, un murmullo, un montón de gente. Me asomo por la ventana y yo vivía en el número 8, pues en el número 12, en el bloque número 12, un señor que yo apenas lo conocía, un señor desde el cuarto se suicidó. Claro, tú eres un niño con 6, 7 años y tú no sabes muy bien de qué va el tema, ¿no? Lo único que yo vi fue allí un cuerpo tirado, alguien se acercó y le puso una sábana allí. Esa fue mi primera experiencia con la muerte. Al día de hoy, yo todavía no sé por qué ese hombre se tiró. Claro, el mundo del niño es diferente al mundo del adulto. No sé si es que tenía una enfermedad incurable, no sé si que tenía problemas con su familia, no sé si entró por una depresión, no tengo ni la menor idea. El caso es que este hombre se tiró y se mató. Esa fue mi primera experiencia con la muerte. Mi segunda experiencia con la muerte tenía yo 12 años. 12 años. En la flor de la vida, hermanos, en la flor de la vida. Con 12 años no tienes problema, te lo dan todo hecho. Bueno, con 12 años y con menos. Te lo dan todo hecho, la comida, la ropa, tus padres se preocupan por ti. Es una gozada, porque tú no tienes nada que hacer. Nada más que estudiar o portarte bien, si es que nos portamos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estaba en el instituto, con 12 años. Yo tenía un compañero, Eduardo Grande. Hicimos una gran amistad, Eduardo y yo. Él vivía en San Jerónimo, yo vivía por la Macarena. Y recuerdo que un sábado yo me fui para San Jerónimo y pasamos todo el día juntos. Nos fuimos a un sitio, ahora creo que también lo hay, pero tampoco estoy muy seguro. Pero en aquella época había muchos locales de billares, ping-pong, chapol, me decíamos en mi época era el chapolín. Esto de los futbolistas, ¿cómo era? Esto de el futbolín, es decir, allí en mi época había mucho, y a mi edad, pues muchos niños íbamos, muchos chavalillos ya, íbamos ahí. Y nos pasamos gran parte del sábado jugando ahí. Terminamos, yo regresé a mi casa a las 7 y pico, a las 8 de la tarde, regresé a mi casa, eso fue un sábado, y el lunes llegamos al colegio, y cuando llegamos al colegio nos dice el profesor de la clase, que a la vez era el director, y nos dice, a las 9 de la mañana, nos dice en la clase, tengo que deciros una noticia, y la noticia es que vuestro compañero Eduardo Grande ha fallecido porque le atropelló un coche. Y murió. 12 años, mi mejor amigo en el colegio, en el instituto. Yo había estado con él el sábado, 48 horas antes, había pasado un montón de horas con él y de pronto ya no estaba, desaparecía, ya no estaba, porque
tuvo ese accidente de coche. Porque la primera era un niño. En esta ya había tenido arraigo de amistad con él. Y una tercera experiencia, no os voy a contar toda, pero una tercera experiencia ya me cogió mayor de 20 años, ya tenía yo 20 años y estaba en el ejército. Y de pronto me llama el subteniente Gallardo, y yo llevaba ya varios meses en marinería, y me llama el subteniente Gallardo y me dice: Adorna, dígame, mi subteniente, acá el petete, el petete digo yo, ¿cómo es? Bien, apúntate un día. Y váyase para su casa porque me acaba de llamar su familia diciendo que mi abuela vivía con nosotros, mi abuela materna, que su abuela ha muerto. Entonces yo hice el macuto, cogí el tren de San Fernando a Sevilla y estuve unos cuantos días allí. Mi abuela había fallecido. Esa fue mi tercera experiencia con la muerte. Después han venido más. Sabes, durante un tiempo de tu vida, la muerte no forma parte de esa vida. Durante un tiempo de tu vida, la vida te da. Tú eres niño y tú tienes, te da, adolescente, joven, te casas, formas una familia, tienes hijos, y la vida te está dando amistades, trabajo, pero hay un momento en esa vida que ya la vida empieza a quitarte. La vida ya empieza a quitarte. Antes te vas sumando amigos, te vas sumando familiares, te vas sumando cosas, y hay un momento en que ya la vida te va quitando amistades, familiares, y tú dices ya a partir de cierta edad, fulanito de tal ha muerto. Y tú estabas jugando con él cuando niño. A partir de cierta edad, este familiar, un primo tuyo, ha fallecido. Y tú dices, pues si yo tengo la misma edad que la mía, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que todo tu entorno, que la gente que han crecido contigo, la gente ya va desapareciendo. Y tú, poco a poco, vas siendo consciente que también vas a desaparecer. Porque la vida te ha dado durante la mitad, hasta los 50 años más o menos te ha dado, pero a partir de los 50 años empiezan a desaparecer gente importante en tu vida. Y creo que es importante, hermanos y hermanas, creo que es importante ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte. La gente le tiene pavor a la muerte, pero déjame decirte que los cristianos también. Y yo me he encontrado con cristianos que también le tienen pavor a la muerte. Y la Biblia realmente nos habla mucho acerca de la muerte. ¿Por qué no hablamos hoy en día de la muerte? Porque nos da repelús, porque nos da miedo, porque no queremos hablar de la muerte. Preferimos hablar de la vida, preferimos hablar de un buen vino tinto, preferimos hablar de la playa, preferimos hablar de las amistades, preferimos cosas de la Biblia que nos den optimismo, vitalidad, alegría, ánimo. Pero hablar de la muerte, como si hablar de la muerte quitara su importancia, como si no existiera la muerte porque no hablamos de ella. Y creo que el mensaje de la Biblia es muy importante en este sentido en cuanto a la muerte. Hay una serie de preguntas que el hombre siempre se ha hecho, siempre, no estamos descubriendo aquí nada nuevo. Una serie de preguntas con respecto a la muerte que desde el principio del hombre se ha hecho. ¿A dónde voy cuando muero? ¿Qué me espera después de la muerte, si es que me espera algo? ¿Cómo será la vida después de la muerte? Incluso la misma muerte. ¿Cómo será? Es decir, una serie de preguntas trascendentes, importantes, que están ahí y que de alguna forma, hermanos y hermanas, debemos de enfrentarnos a ella. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado, porque está en juego tu vida, está en juego tu vida eterna, tu relación con Dios, lo que va a pasar después. No podemos mirar para otra parte, ni querer hablar, ni querer escuchar acerca de este tema tan importante. La muerte, hermanos y hermanas, no mira si eres pobre o rico. La muerte no mira si eres músico o jubilado. La muerte no mira si eres un niño o eres un adulto. La muerte llega. La muerte llega, y la muerte siempre produce tristeza, siempre. Los antiguos judíos tenían una especie de refrán que decía: en esta vida la muerte no soporta que los hombres estén alegres. En esta vida la muerte no soporta que los hombres estén alegres. Fray Luis de Granada escribió: oh muerte, cuán amarga es tu memoria, cuán presta tu vanidad, cuán secreto tus caminos, cuán dudosa tu hora, cuán universal tu señoría. Franklin escribió: el hombre débil teme a la muerte, el desgraciado la llama, el valentón la provoca y el hombre sensato
la espera. Y Séneca dijo: incierto es el lugar donde la muerte te espera, espérala pues en todo lugar. Hay dos certezas sobre la muerte, dos cosas que es así, no podemos, son verdades. La primera verdad, la primera certeza es, y siento decírtelo por ahí, que todos vamos a morir, tú también. Siento decírtelo, todos vamos a morir. El otro día salió una conversación que se grabó del líder chino y del líder ruso, los dos presidentes, y estaban hablando sobre la muerte, y estaban hablando de que hoy en día hay posibilidades incluso de vivir hasta los 150 años. Dos líderes, dos presidentes de grandes potencias, de grandes naciones, y estaban planteándose la posibilidad de vivir hasta los 150 años, porque según ellos ya hay algunas cosas que puede hacer que el hombre viva un poquito más de edad. Nadie quiere estar en la muerte, nadie quiere prestar, lo que queremos es vivir. Pero tenemos que reconocer que tarde o temprano, sea con 100 años, sea con 80, sea con 10, todos vamos a morir. Es inevitable. La muerte es la gran democracia. Ahí todos morimos, todos los seres humanos, independientemente de la cultura, del dinero, del color, etcétera, todos morimos. La segunda cosa que es inevitable es que no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Podemos estar atrincherados en nuestra casa sin salir a la calle por temor a la muerte, y viene un terremoto y te mata. Y tú dices: para esto yo he estado aquí sin salir. O estás tranquilo en la butaca pensando en tu casa que no va a pasar nada, y te da un yuyo en el corazón y ¡pum! Y te muere. La muerte llega y no sabemos cuándo llega. Me recuerda aquello que hace muchos años dieron las noticias, y no sé si tú te acordarás, pero hace años en la televisión las noticias dieron una noticia de un cardenal francés que había ido a un sitio de señoritas, por decirlo de alguna forma. Y este cardenal francés, en este sitio de señoritas, estaba haciendo su trabajo con la señorita debajo, estaba haciendo su trabajito, y de pronto ¡pum!, murió. Le dio un ataque en plena faena y ¡bum!, murió. Un cardenal en una casa de prostitución. Llegaron los medios de comunicación, llegaron la ambulancia, en fin. Al final, la Iglesia Católica en Francia dijo, para ocultar un poco el tema, dijo que había ido a hacer una labor de apostolado y evangelismo. Es un buen apostolado, es un buen argumento para evangelizar, que había ido a hacer una labor de apostolado y de evangelismo, pero murió allí, en esa circunstancia. Y yo estaba pensando, la muerte, hermano, nos puede coger en cualquier lugar. Por eso es importante elegir el lugar. La muerte nos puede... A mí no me gustaría que mi encuentro con el Señor me encontrara en una casa de citas. A mí no me gustaría que mi encuentro con el Señor me encontrara robando dinero. A mí no me gustaría que mi encuentro con el Señor me cogiera haciendo un desfalco, haciendo algo malo, murmurando, etcétera, haciendo el mal. No. Por eso es importante que como creyentes también entendamos esto. Porque que Dios nos coja en el momento en que nos coja, porque todos vamos a llegar a ese momento, que nos coja velando, orando, en una actitud de santidad, donde quiera que estemos, como estemos, con la gente adecuada, y no en un sitio que al final nos vamos a avergonzar de cómo el Señor nos ha cogido ahí. Por lo tanto, hay dos cosas inevitables sobre la muerte. Todos vamos a morir y siempre es incierta. Nunca sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que morir? Esa es una pregunta inevitable. ¿Por qué tenemos que morir? Pues la Biblia la da. Y la Biblia nos dice que tenemos que morir porque somos pecadores. Mirad lo que dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y todos los que estamos aquí sabemos lo que ocurrió. Todos los que estamos aquí sabemos que llegó un momento en que Adán y Eva dijeron, no, vamos a comer. Ahí estuvo el diablo, ahí estuvo esa serpiente, ese diablo disfrazado, ahí estuvo incitándole y comieron de esa fruta. Y todos sabemos lo que pasó, el Señor lo había dicho, no comas de aquí porque vas a morir, me vas a desobedecer, vas a morir. Aquí tienes todo esto, disfrútalo, aprovéchalo, sé feliz, pero de aquí no. Pero como el ser humano es así, comieron de lo que el Señor le había dicho que no. ¿Y qué ocurrió? Que entró la muerte, no solamente la muerte espiritual, entró la muerte física. Entró la muerte física, esa muerte física que vemos en el capítulo 3, versículo 19 de Génesis, que dice, capítulo 3, versículo 19, que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué ocurrió esto? Porque habían habían transgredido lo que Dios les había dicho, el mandato de Dios, y habían hecho su santa voluntad. Y por eso entra la muerte espiritual y la muerte física, por el pecado. ¿Por qué tenemos que morir? Por el pecado, porque estamos separados de Dios por el pecado, por la rebeldía del hombre, por no obedecer a Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Déjame recalcar esto, por cuanto todos pecaron, porque algunas veces te encuentras a personas que, incluso a veces hasta cristianos, te encuentras a personas que dicen, ¿y qué culpa tengo yo que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué tengo yo que morir? ¿Por qué tengo que ir yo a escuchar el Evangelio? ¿Por qué me hablan de la amenaza del infierno? ¿Qué culpa tengo yo de Adán? Yo no estaba allí. Yo no estaba en el paraíso. ¿Por qué tengo yo que morir? Déjame decirte que ese es un argumento a priori importante, pero no es verdad. La Biblia no dice que tengamos que morir porque pecó Adán y Eva. La Biblia nos dice que efectivamente pecó Adán y Eva, pero después cada uno de nosotros pecamos libremente. Yo no tuve culpa del virus que vino del COVID. Ninguno de los que estamos aquí tenemos culpa del COVID, ninguno. Pero el COVID salió en un momento dado y llegó en una ciudad de China y al final llegó a todo el mundo. Yo no estaba allí para contaminarme, pero me pude contaminar. Y miles de personas murieron por allí. Al final, hermanos y hermanas, vamos a morir. Estamos siendo pecadores, no porque Adán y Eva pecaran, sino porque tú eres pecador. ¿Tú eso lo entiendes? Porque tú eres pecador, porque tú tomas decisiones que te apartan de Dios. Porque tú tomas decisiones que no tienen en cuenta a Dios. Porque en tu interior solamente hay corrupción, maldad y mentira. Eso es la condición del ser humano. No pecamos, no decimos, es que es injusto. Dios no es injusto. Dios sabe lo que hay en tu vida, Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que hay en tu mente. Nadie va a ir al infierno, nadie va a ir una eternidad fuera de Dios pensando en la injusticia de Dios. Dios nunca es injusto. Dios siempre es justo. ¿Por qué morimos? Porque pecamos. Porque le decimos a Dios, Dios, yo quiero hacer lo que me da la gana, no lo que tú me dices. Dios, yo quiero vivir a mi aire, no conforme lo que tú me dices. Dios, yo quiero ser mi Dios, no quiero ser hijo tuyo, ni quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero dominarme a mí mismo, tener mis propios criterios y hacer mi santa voluntad. Dios. Eso es lo que hace el hombre. A lo mejor no lo hace con estas palabras, pero lo hace sistemáticamente, día tras día, generación tras generación, queremos hacer. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Después de la muerte viene un juicio. En ese juicio nos vamos a ver dónde estamos. Si estamos en la lista de los salvados o estamos en la lista de los condenados. La Biblia nos dice que morimos porque hemos
pecado. Por eso morimos, por eso mueren todos los cristianos y los no cristianos, los agnósticos y los ateos, los budistas y los filósofos. Morimos porque nuestro corazón está lleno de pecado y hemos desobedecido la voz de Dios y la seguimos haciendo. Otra pregunta importante que tiene que ver con la muerte es: ¿qué es la muerte? ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Pero ¿qué es la muerte en sí misma? Para algunos la muerte es un descanso eterno. Morimos, como decimos en plan andaluz, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Entonces, aquí nos acostumbramos a comer bocadillos de jamón y esto y lo otro, y morimos y ahí está, ya está. Es la muerte y ahí se acabó. Algunos dicen, se acabó. La muerte es el fin de todo. Ahí te mueres y se acabó. No hay vida después de la muerte. Otros dicen que hay como una reencarnación. Como una reencarnación, nos vamos reencarnando hasta que llegamos al estado perfecto. Hasta que llegamos al estado perfecto y ya nos disolvemos en los dioses, en el Dios, en la eternidad. Otros dicen que otros piensan en la aniquilación. Es verdad que hay un grupo de personas, los creyentes, que van a estar con el Señor, pero hay gente que dicen, como yo no creo que la Biblia hable del infierno, pues yo creo que al final los que no son cristianos son aniquilados, desaparecen por completo, solamente van a tener la vida eterna los cristianos. Esta es una idea de los testigos de Jehová, esta es una idea de los adventistas, y déjame decirte incluso de algunos grupos evangélicos que se parecen más a los adventistas que a la doctrina evangélica. La Biblia nos dice que hay un destino para los malos y para los buenos. No, la Biblia no contempla la aniquilación por completo. Es decir, hay gente que piensa en el descanso eterno, en la reencarnación, en la desaparición total. Incluso hay gente que te dice que nos convertimos en ángeles. E incluso hay más, hay gente que dice que nos convertimos en dioses. Ahí están los mormones, que nos convertimos en dioses. Pero bíblicamente hablando, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Y la Biblia, hermanos, enseña que la muerte no es una destrucción. La muerte no es un fin. La muerte simplemente es una separación. Déjame decírtelo. La muerte no es un fin, no es un aniquilamiento, no es una destrucción. La muerte es una separación. Sencillamente. Punto final. Una separación. Mirad lo que dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 23. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, que lo sabes de sobra. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjate que Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y fíjate lo que está diciendo. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Y yo tengo un problema. Yo quiero irme con mi Señor porque para mí es mejor, pero me quiero quedar aquí por vosotros, filipenses, por la obra de Dios, para seguir ayudando, trabajando, que la gente conozca a Cristo, para que seáis edificados. Tengo un dilema, tengo un problema, me quiero ir con Él, pero por amor a vosotros estoy aquí. Pero Pablo lo tenía claro. Para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y fijaros que dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Y fíjate lo que dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué no hablamos de la muerte? ¿Por qué no leemos lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte? ¿Por qué no somos conscientes de esa esperanza bienaventurada que es del lugar donde vamos a vivir? Porque Pablo lo tenía claro, porque es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pablo decía, hay un mundo mejor, hay una patria mejor, hay un lugar mejor. Y yo quiero estar ahí porque es muchísimo mejor. No hay miedo, no hay desazón, no hay dudas. Es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. ¿Recordáis el texto de aquel rey fabuloso, precioso, aquel rey que amaba tanto al Señor, que
Ese rey, como todos los seres humanos, metió la pata, pecó y tuvo un hijo de esa relación. Recordáis a David, a nuestro buen David, que David tenía guasa. Recordáis que de ese fruto del pecado nació un hijo. ¿Recordáis? Y recordáis que el niño al poco tiempo se puso mal. ¿Y recordáis lo que hizo David? David se llevó un tiempo tirado en el suelo, ayunando, orando, sin comer. Hizo ayuno sin comer porque quería que su hijo naciera. Viviera. Y estuvo ahí unos cuantos días ahí, hecho polvo, sin comer, ayunando, etc. Y los sirvientes, los criados lo veían y decían, esto está fatal, está fatal. Pensando él que el niño, Dios le iba a sanar con sus oraciones, pero Dios tuvo otro plan y el niño murió. Y los criados decían, pues si ahora que ha muerto, si antes estaba hecho polvo, ahora que ha muerto, no sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo va a responder. Y cuando llegan a la presencia y le dicen, el niño, entonces se levanta, se lava, se viste y empieza a comer. Y los criados, ¿qué ha pasado? ¿Y recordáis lo que dice David? ¿Recordáis que David dice, llegaremos, la versión de Petadorna, hay un momento en que yo me voy a reunir con él. Él no viene a mí, dice el texto bíblico. Él no viene a mí, pero yo voy a ir con él. Él no viene a mí, pero yo voy a ir con él. Me encanta. Porque mientras que hubo oportunidad, mientras que hubo capacidad, mientras que él tuvo esperanza y fe, estuvo orando para que el niño viviera. Cuando ya no vivió, él dijo, David, en una teología impresionante, David dice, él no va a venir a mí, pero llegará un momento en que yo iré a él. Llegará un momento en que yo iré a él. Me encanta. La primera vez que yo como pastor tuve un entierro, fue con un bebé de 8 horas. De 8 horas. Había nacido y a las 8 horas murió. A nuestra iglesia venía en aquel tiempo una pareja que vivían 2 hermanas, él era guardia civil, y se quedó embarazada, la mujer dio a luz, y a las 8 horas de haber dado a luz, murió su hijo. Y fue la primera vez que yo tuve, después han venido desgraciadamente muchas, pero fue la primera vez que yo oficié en un sepelio. ¿Qué dices tú a una familia? ¿Qué dices tú a una madre o un padre con un niño que ha nacido y a las 8 horas, no 8 días, no 8 meses, sino 8 horas ha muerto? ¿Tú qué haces ahí? Pues tengo que decirte que esas familias no estaban desesperadas, Tengo que decirte que esa familia no estaba tirándose de los pelos. Esa familia afrontó la muerte de su hijo con serenidad. Y no me cabe la menor duda de que ellos tenían este versículo. De hecho, creo que compartí en ese sepelio este texto también. De que él no va a venir, pero nosotros lo veremos en su momento. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No sé si conocéis la historia aquella de una madre que estaba en la playa con su hija. La hija tenía 3 o 4 años y de pronto vino una abeja y le picó a la madre. Se posó en el brazo de la madre y picó a la madre. Pero resulta que cuando picó a la madre, salió volando y se puso en el brazo de la niña. Y la niña le dijo, mamá, aquí la abeja. Y la madre le dijo, no te preocupes, hija, no te preocupes, ya me ha picado a mí. Ya me ha picado a mí. No tiene aguijón para picarte a ti, no te va a picar porque ya me ha picado a mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo eso. Jesús, la muerte lo picó a él, a ti y a mí ya no. A ti y a mí ya no. La muerte no tiene poder sobre nosotros.
La muerte no tiene poder sobre nosotros. Métetelo en la cabeza, en tu alma, en tu corazón. La muerte no tiene, en un cerrar de ojos, como decía el apóstol Pablo, llegaremos, nos moriremos, estaremos aquí, y en un cerrar de ojos, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Llévame contigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no dentro de una eternidad, no después de pasar por el limbo, no después de pasar por un purgatorio, no después de pasar. Hoy, le dice Jesús a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Ya el aguijón de la muerte ya no tiene ningún señorío, ningún poder sobre nosotros. Te he dicho en esta mañana, ¿por qué tenemos que morir? Te he hecho otra pregunta, ¿qué es la muerte? Y te voy a hacer otra pregunta también, ¿qué significa la muerte para el creyente? ¿Qué significa la muerte para ti y para mí, aquellos que han creído en Jesucristo como Salvador y Señor de su vida? Déjame decirte 3 cosas importantes sobre esto. La primera cosa que te quiero decir es que la muerte, aunque te parezca que no, la muerte tiene un valor infinito delante de Dios. La muerte tiene valor infinito delante de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 116, versículo 15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Me encanta. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Hermano, cuando morimos se acabó la carrera, se acabó las luchas, se acabó las cosas, hemos llegado a casa. Cuando morimos hemos llegado a casa y el Señor está allí esperando para recibirnos. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. En segundo lugar, la Biblia nos dice, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La Biblia nos dice que hay la plena felicidad que en este mundo no existe, la plena felicidad que en este mundo no existe, se alcanzará con la muerte. Porque es muchísimo mejor. Se acabará con la muerte. Se acabó todo, se acabó el sufrimiento, se acabó las consecuencias del pecado. La Biblia nos dice que la muerte tiene valor delante de Dios. La Biblia nos dice que la muerte nos da, la plena felicidad se alcanza con la muerte. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Dios no es un Dios de muertos. Escúchalo, Dios no es un Dios de muertos. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 32, Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. No solamente en el sentido físico, en el sentido espiritual. Hay personas que están muertas espiritualmente y Dios no es Dios de esas personas que están muertas espiritualmente. Dios es un Dios vivo y lo que estamos a su alrededor estamos vivos. Dios no es un Dios de muertos, no es un Dios de aquellas personas que no tienen vida física ni vida espiritual. Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. Me encanta. Dios es el Dios de Jacob, Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios es el Dios de Pablo, Dios es el Dios de Pedro, Dios es el Dios de Ruth, Dios es el Dios de Noemí, Dios es el Dios que aparece de personas en cada generación que tienen a Cristo, que han encontrado a Cristo. Y Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo. Hace años me invitaron a predicar en una iglesia en Sevilla. Y yo sabía que uno había sido responsable de la iglesia uno de los ancianos durante mucho tiempo, pero cuando yo llegué ya no era anciano, tenía una enfermedad terminal. Y me invitaron a predicar. Yo sabía que este hermano, y de hecho había orado por él también cuando me enteré que estaba malito. Ya este hombre ya era mayor, tendría unos 70 años más o menos. Había sido enfermero, tocaba el piano, había sido anciano de la iglesia. Y yo recuerdo cuando llegué a la iglesia a predicar, lo que no recuerdo si fue antes o después del culto, eso ya no me acuerdo. No sé si fue antes o cuando terminó el culto. Recuerdo que yo estaba en una de las paredes de la iglesia, no sé si era antes saludando a la gente o al final, y se me acerca este hermano y me dice, mirándome a los ojos, con una sonrisa,
con la cara resplandeciente, créetelo, con la cara resplandeciente, y me dice: me voy con el Señor. Pedro, que me voy con el Señor. Y yo me quedé, que el tiempo que me queda, yo sé no sé cuánto tiempo me queda, pero que el Señor me está preparando. Yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo, yo sé que me voy con Él. Y me lo estaba diciendo a esta distancia, la cara resplandeciente como Esteban cuando lo estaban matando, mirándome a los ojos, sonriendo, que me voy con el Señor. Y yo estaba allí y estaba diciendo: Pedro, qué poco vales, Pedro, qué poca fe tiene, qué poca es este hombre, se va a ir con el Señor. Y estaba contentísimo. Alguno podrá decir, porque como somos tan lógicos, nos gusta tanto la razón, alguno podrá decir: hombre, es que estaba en esa etapa del duelo, estaba en la etapa del duelo de la aceptación y estaba aceptando la muerte. Bueno, hay personas que pueden pensar que estaba aceptando, pues ya. Personalmente, yo creo que ese hombre estaba sabiendo que el Señor lo iba a llamar, se estaba preparando para la muerte, estaba súper preparado porque tenía a Cristo en su vida, había servido con sus cosas malas y con sus cosas buenas, había intentado servir al Señor en su vida y estaba deseando, aunque nos parezca una contradicción, estaba deseando llegar con su Señor. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor. Porque la muerte es muchísimo mejor. Alguna vez he contado, hermanos, tuvimos aquí durante unos años, y yo lo bauticé, a un hermano, Pepe Reyes. Este hermano, Pepe Reyes, era una persona que se había contagiado con el SIDA. Con una jeringuilla, se había contagiado con el SIDA, empezó a venir a la iglesia, se convirtió y fue un hombre realmente, un hombre de pocas palabras, pero aquí venía, ya te digo que se bautizó, y al cabo de algunos años, pues la enfermedad ya empezó a hacer estragos en él. Y ya le quedaba poquito. Yo recuerdo que fui a su casa una tarde, él estaba en la cama, y yo me acerqué ahí para orar con él, lo que podía hacer, y estar un ratito allí con él, y me dice, no podía hablar, tenía llagas en los labios, se estaba quedando así, unas llagas, no podía hablar. Pedro, ¿qué? Pedro, ¿qué? Yo soy, sí, la resurrección y la vida. A ver, repítanlo, Pepe, por favor, que no, me acerqué más. Yo soy la resurrección y la vida. Pepe, ¿me estás diciendo que tú quieres que en tu lápida se ponga este texto? ¿Me estás diciendo que pongas este versículo en la lápida? Sí. Al poco tiempo murió. A la familia le dije, ¿sabéis lo que me ha dicho? Me ha dicho que en la lápida pongáis este texto de Juan: Jesús es la resurrección y la vida. Se estaba muriendo. Sabía que se moría. Pero él sabía dónde iba. Por eso decía que en la lápida se pusiera: yo soy la resurrección y la vida. O estaba loco, o era un insensato, o no era consciente, o era un creyente que sabía que se iba a encontrar con su Padre, que se iba a encontrar con el Señor, y quería dar un testimonio a la gente, quería dar un testimonio de que realmente él estaba con el Señor. Hermanos, déjame decirte algo que creo que es importantísimo, aunque tú ahora mismo no lo entiendas muy bien. Déjame decirte que nunca estaremos más vivos que cuando muramos. Nunca estaremos más vivos que cuando muramos, porque estaremos en la plena presencia de Dios por siglos de los siglos, para toda la eternidad. Alguien escribió: pensamos en la muerte como un final, pensemos mejor como un comienzo. Pensamos que vamos a perder algo, pensemos que vamos a ganar mucho. Pensamos en un adiós, pensemos en un encuentro. Pensamos que vamos a marchar, pensemos que vamos a llegar. Y cuando la voz de la muerte nos susurre al oído: tienes que dejar la tierra, escuchemos la voz de Cristo que nos dice:
estás llegando a casa. Estás llegando a casa. En esta mañana te he hecho 3 preguntas y he intentado responder bíblicamente. La primera es, ¿por qué tenemos que morir? La segunda, ¿qué es la muerte? La tercera es, ¿qué significa la muerte para el creyente? Si entendemos bien la enseñanza bíblica sobre la muerte, podremos ver la muerte, aunque te parezca mentira, podremos ver la muerte con gozo, con paz y con tranquilidad. Y ahora déjame terminar, abro paréntesis, porque también está relacionado con la muerte, inevitablemente, como veréis. Déjame terminar con esto. ¿Y qué ocurre con el suicidio? ¿Qué ocurre con el suicidio? ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? Déjame decirte que la Biblia habla de personas que se han suicidado. Basta con que tú leas el Antiguo Testamento, basta con que tú veas la vida de Judas y tú verás que ha habido gente que se han suicidado. Abimelech, Saúl y su escudero, Aitofel, Cinri, el mismo Judas, como he dicho, fueron personas que aparecen en la Escritura que se han suicidado. Y déjame decirte, cuidado con la mentalidad católica. Cuidado con la mentalidad católica. Porque muchas de las cosas que tiene la Iglesia Católica, aquellos que hemos crecido en la Iglesia Católica lo tenemos, Lo tenemos, tristemente lo tenemos. Cuidado con la mentalidad católica, esa mentalidad que dice que, ¿sabéis? Cuando yo me enteré que, yo ya era creyente, cuando yo me enteré que en el cementerio de San Fernando había un lugar para los protestantes, yo recuerdo que llevaba unos cuantos meses, yo quería ver la tumba de los protestantes, yo vivía muy cerquita, y un día en verano me acerqué a ver la tumba de los protestantes en el cementerio de San Fernando en Sevilla. Y cuando yo entré en aquel recinto, me encontré un montón de textos, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, un montón de textos, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, un montón de aquellas personas, aquellos cristianos que habían muerto y estaban dando testimonio con sus versículos, con su lápida. Pero me encontré también que había una parte para los suicidas, otra parte para los comunistas, otra parte para los judíos. Ya eso no existe, Pero durante mucho tiempo la Iglesia Católica nos ponía todos en el mismo saco, y ponía también a los suicidas, porque ellos decían que los suicidas era un pecado contra Dios de tal magnitud que no podía ser perdonado y que no podía ser enterrado en lo que ellos decían Tierra Santa, Tierra Santa, y morían aparte. Ya esa barbaridad un día creo que se ha quitado, tampoco estoy muy seguro, pero ellos durante siglos han sostenido que los suicidas no iban a la presencia de Dios y no lo enterraban en lugares sagrados. Déjame decirte, hermano, que esto, tú imagínate que tú mientes y has mentido descaradamente, y ahora pasas en la calle y te pilla un coche y te mueres. ¿No vas al cielo porque has mentido y no te ha dado tiempo de arrepentirte? Es decir, que a veces nos convertimos en personas que decimos, no queremos hablar del suicidio, como no queremos hablar de la muerte, tampoco queremos hablar de los que se suicidan. Y empezamos a decir, bueno, no será creyente, bueno, no habrá entendido bien, bueno, es que es un hombre o una mujer de poca fe, bueno, no nos podemos poner en la piel de nadie. Y yo te puedo decir que yo he conocido a más de uno y a más de dos y a más de tres que se han suicidado siendo cristianos. Y tengo que decirte que de esas personas que se han suicidado siendo cristianos han sido hombres y mujeres que amaban al Señor profundamente, más que yo. ¿Y me vas a decir que una persona que se ha suicidado ya no vaya a la presencia de Dios? Porque Dios perdona los pecados. Dios nos perdona a nosotros y Dios sabe el corazón del ser humano. David se quiso matar. Moisés se quiso morir, Jonás se quiso morir. Hay un montón de gente en la Biblia que se quisieron morir y pasaron por grandes depresiones. Lo que tenemos que hacer con las personas que a lo mejor están viviendo una situación difícil de depresión es atenderlas. Tenemos que buscar una pastoral del suicidio. Tenemos que estar con la gente que están sufriendo. Tenemos que prestar atención porque hay voces y hay cosas que se notan y no miramos, no somos conscientes. Hay gente que no tiene nadie para hablar.
Y tenemos que prestar atención a esas personas, que cada vez hay más creyentes que se suicidan, por no decirte del mundo. Cada vez hay más jóvenes, no solamente viejos, cada vez hay más jóvenes que se suicidan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echarles la bronca a las familiares? Hay que ver que no las has cuidado, no tienen fe, no son espirituales, no han creído en Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos que prestar atención a esas personas y cuidarlos, escucharlos e intentar ayudarles para que no lleguen a esta situación. Y la Iglesia debe de entenderlo y debemos de hablar de eso. Y debemos enseñar lo que la Biblia nos enseña también sobre el tema. Sobre este tema, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y una persona que ha creído en Cristo, haya mentido antes, si ha llegado un momento en el que desgraciadamente ha tomado una mala decisión, no tenemos que enterrarlo aparte, de forma oculta y misteriosa y secreta. No tenemos que callar, no digan nada. Al revés, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar con los jóvenes de estas cosas. Tenemos que hablar con las personas que están solas de estas cosas. Tenemos que hablar con personas hermanos, que hay muchos creyentes que no dan el paso, pero están deseando morirse. A ver cuándo nos damos cuenta. Y necesitan ayuda. Y Dios presta su ayuda ahí y nos cuida. Termino el paréntesis. A Juan Wesley, el fundador del metodismo, le preguntaron una vez qué ocurriría en su vida si supiera que esa misma noche iba a morir. Y Juan Wesley, después de pensar un ratito sobre la respuesta, dijo: tomaría mi cena, predicaría a la luz de la candela, diría mis oraciones y me iría a la cama. Diría mis oraciones y me iría a la cama. Es decir, seguiría viviendo mi vida normal, haciendo mi vida normal, como un hijo de Dios, haciendo mi vida normal. Y termino, hermanos, con una poesía. Ahora tengo que encontrar la poesía, que aquí está. Una poesía de, como quieras llamarla, Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, me da igual, como tú quieras llamarla, Teresa de Jesús. Una poesía que a mí me encanta, de toda la vida. Cuando yo era un chaval la memoricé, ya no me atrevo a memorizarla porque pero es una poesía tremenda, una de las más conocidas de Teresa de Jesús. Y dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo yo fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. Esta divina pasión, esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, donde no se goza el Señor. Porque si es dulce el amor, no es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte donde el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba que es la vida verdadera, hasta que en esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero.
Querido Padre, ayúdanos, Señor, a